Listos por acá. Entonces, bueno, feliz tarde, bienvenidos una vez más a una de las actividades de transbordo virtual, como siempre, los lunes y viernes a las 3 p.m., dándole la bienvenida a toda nuestra audiencia, bienvenidos para los que siempre nos acompañan y para aquellos que están por primera vez con nosotros. Bueno, encantadísimo de tenerlos por acá. Hoy vamos a tener un tema que es súper amplio, quizás se preste para muchas actividades o varias actividades. Sin embargo, hoy vamos a dar inicio a este famoso EBITDA y sus consideraciones para su cálculo, análisis y presentación. Importante antes de comenzar esta actividad de hoy, pues decirles que estamos también, además por Zoom, estamos transmitiendo en vivo por YouTube para aquellas personas que por una u otra razón de repente puedan salirse de acá u otras personas que quieran contactarnos vía YouTube, también estamos por acá. Importantísimo, mientras que estemos durante la masterclass o la conferencia, importante mantener sus micrófonos apagados por el tema de conectividad, pues sabemos que acá en Venezuela es un poco complicado, ¿no? Y bueno, entonces bienvenidos y sin más preámbulo, hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro profesor Gustavo González con este tema del famoso EBITDA, consideraciones para su cálculo, análisis y presentación. El profesor Gustavo González es licenciado en Contaduría Pública de nuestra Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría de finanzas en el IESA, es cursante del máster en Dirección de Finanzas de Exit Business and Marketing School, profesor por 5 años en la Cátedra de Contabilidad Intermedia en nuestra Escuela de Administración y Contaduría de la UCB, con estudios en normas internacionales de contabilidad y activos fijos, y bueno, el gran compañero de la casa cofundador de Transbordo Virtual. Es para nosotros pues un placer tenerlos esta tarde. Bueno, la actividad está siendo grabada, de modo que bueno, también pueden luego por nuestro canal de YouTube acceder a la presentación del día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, profesor Gustavo, pues toda la audiencia para usted y podemos dar inicio. Bienvenido. Gracias, profesora Loyola, muchas gracias. Vamos a ver por aquí. Me escuchan bien todos, ¿verdad? ¿Usted me escucha? Yo le escucho perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, nada, vamos a empezar. Ante todo, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, tomarse esta hora de una tarde, de un día lunes feriado, aunque tenemos aproximadamente 4, 5 o 6 meses en días feriados obligatorios. Y bueno, nada, vamos a tomarnos esta hora para hablar de un tema que aparentemente conocido, y por eso que lo llamé con toda la intención, el famoso EBITDA, y que es aparentemente conocido incluso para aquellos que hemos leído o escuchado algo sobre él. Bien, entonces les digo que es aparentemente conocido por todo esto que vamos a conversar ahora, porque el EBITDA es un tema mucho más complejo que simplemente decir que es el resultado antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Entonces, en nuestra actividad de hoy, en nuestro encuentro de hoy, vamos a hablar acerca de algunas consideraciones para su cálculo, análisis y presentación, no sin antes hablar un poco del EBITDA en sí, el EBITDA como concepto. Bien, entonces voy aquí y comenzamos. Bueno, aquí está nuestra agenda de hoy. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, como en todas las charlas que a mí me ha correspondido dar, lo primero que yo toco es la pertinencia del tema. ¿Por qué es importante este tema en este momento? Luego de eso, vamos a entrar en qué es el EBITDA. Una vez que sepamos qué es el EBITDA, vamos con la utilidad del EBITDA. Después hablaremos sobre el cálculo, algunas variaciones del EBITDA y un llamado de atención. En el punto 6 tenemos un llamado de atención hecho por la firma Moody's en algún momento del año 2000. Es un documento bastante, ya aproximadamente unos 20 años. Ya tenía como 2 años en aquel momento, pero que no ha perdido vigencia. Y cuando hayamos abordado
dado todo esto, vamos al tema, al punto número 7, para hablar de algunas reflexiones. Y fíjense que no he colocado, como usualmente lo hago en las presentaciones, reflexiones finales, porque no serán finales. Y la razón de que estas reflexiones no sean finales es porque lo que vamos a hacer hoy va a ser una introducción al tema del EBITDA. Como les dije, es mucho más complicado de lo que nosotros creemos o conocemos. Entonces 40 minutos pueden no ser suficientes para abordarlo en su totalidad. Y les hago un spoiler, esta charla es la primera de 3 charlas que estaremos dando acerca del EBITDA y las próximas 2 serán a mediados de noviembre. Así que estén pendientes de nuestro Instagram y reserven la fecha, porque con esas 2 charlas habremos completado el objetivo de esta actividad. Bien, comencemos. Pertinencia del tema. Lo primero que tenemos que apreciar es que el EBITDA se ha visibilizado aún más de lo que ya lo estaba a raíz del coronavirus. Día tras día entramos en la prensa. Ustedes se meten en cualquier portal. Ya para entrar en la prensa no hay que comprar el periódico, sino tener acceso a internet. Y en los titulares, ustedes van a ver que hay más presencia. En los titulares de las noticias económicas y de finanzas y de empresas y esas cosas, ustedes van a ver que hay más titulares referentes al EBITDA que los que hay referente a los resultados del ejercicio. Y muchas veces los titulares que están, que hacen referencia al resultado del ejercicio, no dejan por fuera el EBITDA. ¿Okay? Entonces, pues, si bien es cierto que este es un concepto que se empezó a manifestar o se empezó a conocer por allá en la década de los 80, cuando se empezaron, por favor, vamos a poner en silencio los micrófonos. Se empezó a conocer en la década de los 80 cuando se empezaron a realizar operaciones de compras apalancadas, pues, y siempre ha tenido utilidad, hoy sigue teniendo tanto o más utilidad que entonces, pero lo que es cierto es que hoy se ha visibilizado mucho más. Luego, tenemos, siguen los micrófonos abiertos por ahí. Ok. Luego tenemos, como pertinencia, el borrador de las modificaciones propuestas a la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estado financiero. Esta sugiere presentar unos llamados indicadores claves de rendimiento, medidas claves de rendimiento, que incluyen el EBITDA. Y no solamente presentarlo, sino mostrar su cálculo y su evolución para que pueda ser comparado con el EBITDA de ejercicios anteriores. Entonces ya se está institucionalizando que el EBITDA va a pasar a ser una partida que debe estar incluida en los estados financieros de una entidad. Y esto lo hacen con miras a facilitar que el usuario comprenda o facilitar la comprensibilidad y la comparabilidad de la información financiera contenida en las cuentas anuales, como la llaman aquí, o en los estados financieros. Y finalmente, la función del contador público o del administrador va más allá que simplemente la teneduría de libros y el cálculo de declaraciones de impuestos. Nosotros somos profesionales que no solamente estamos en ejercicio de nuestra profesión para llevar contabilidad, como dicen, llevar libros o declarar los impuestos y pagar impuestos. No, nuestra función va mucho más allá de eso. Hay que analizar, filosofar, como lo dice uno de los primeros capítulos del libro de Chiesa, que los contadores públicos son profesionales que analizan, filosofan, crean, teorizan y demás. ¿Okay? Nuestra profesión va mucho más allá de simplemente la teneduría del libro y el cálculo de declaración de impuestos. Y bueno, aquí hay una muestra de todo esto que les vengo hablando, de la pertinencia del tema. Estas son noticias españolas. Miren, el Corte Inglés emitirá 600 millones tras perder 510 millones en el primer trimestre. Y cuando se meten en esta noticia, en la primera línea hablan del EBITDA. Luego aquí tenemos la compañía CAF, que nos ofrece un múltiplo del EBITDA. Estos son utilidades o usos que se les dan al EBITDA. El EBITDA de una empresa llamada Audaz cae 31,4%, impactado por los precios bajos de la energía. SACIR mejora ventas y EBITDA para un beneficio de 70 millones. Adolfo Domínguez
mejora ventas y evita pero eleva sus pérdidas. Y Mercadona garantizó ventas y evitas a Profam para venderle. Y claro, como ven, en la prensa está constantemente referenciado este indicador. Pues habiendo hablado ya de la pertinencia del tema, vamos a entrar en materia. ¿Qué es el EBITDA? Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que el EBITDA es el acrónimo de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. ¿Okay? Ingresos o resultados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y eso de entrada parece muy fácil. Eso de entrada parece muy fácil. Uno dice, bueno, tengo el resultado, le sumo los intereses, le sumo los impuestos, le sumo la depreciación, le sumo la amortización y ya tengo el EBITDA. Y ya lo puedo analizar. Pero es un poco más complicado que esa operación aritmética, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué es el EBITDA? El EBITDA es el resultado obtenido por la entidad al considerar solamente las partidas relacionadas con las actividades de explotación o las actividades operativas, excluyendo aquellas partidas que representan un capital fijo y aquellas que no son recurrentes. Cuando hablamos de aquellas partidas que representan un capital fijo, recordamos depreciación, amortización, deterioro y por demás. Y aquellas que no son recurrentes, bueno, porque hay que excluir de su determinación las operaciones inusuales de la entidad. ¿Okay? También nos ofrece información sobre aquellas partidas que presumiblemente se van a convertir en efectivo a corto plazo. Por lo tanto, ofrece cierta información sobre la liquidez de la entidad. Y fíjense que aquí subrayo, ofrece cierta información, porque es que no ofrece toda la información. Nos da una estimación o un indicio de cómo está la liquidez de la entidad. Y bueno, aquí hay un concepto de Pérez Carballo o unas indicaciones del profesor Pérez Carballo, que es un profesor español, en su libro Gestión Financiera de la Entidad, que publicó en 2015, que dice, y esto es muy revelador, y vamos a ver por qué, el EBITDA se calcula como la suma del beneficio de explotación o resultado operativo, la amortización, aquí amortización no solamente es amortización de intangibles, sino también que incluye la depreciación, incluye amortización de deuda y todas esas cosas, es decir, la amortización es un concepto mucho más amplio. Las provisiones, recuerden, la norma internacional de contabilidad número 37, y el deterioro del valor de los activos, de lo cual hace algunos días tuvimos una charla, una visión gerencial del deterioro del valor de los activos que le hicimos con el profesor Woodrich. Y ofrece una estimación, aunque parcial, del flujo de caja generado por la entidad. Y de aquí rescatamos dos cosas. La primera, se suma al beneficio de explotación la amortización, las provisiones y el deterioro del valor. Y lo segundo, ofrece una estimación, aunque parcial, del flujo de caja generado por la actividad. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Bueno, ofrece una estimación, ofrece una visión del flujo de caja porque se le suman resultados los gastos no desembolsables. La amortización, depreciación, deterioro y por demás son partidas que no mueven efectivo. Si nosotros construimos un estado de flujo de efectivo, esas partidas las vamos a incluir dentro de aquellas partidas que no mueven efectivo. Entonces, vamos determinando el flujo de caja partiendo del resultado al eliminar para determinar el EBITDA estos gastos no desembolsables. Y dos, es parcial porque no considera las inversiones en CAPEX. ¿Qué es CAPEX? Bueno, todo esto que nosotros conocemos como propiedades, plantas y equipos e inversiones en activos intangibles. Es decir, no ve el movimiento de caja que hay para la adquisición, mantenimiento y recuperación de este tipo de activos. Tampoco considera la financiación aportada por los acreedores, es decir, el dinero que entra por deuda, ciertas partidas del activo corriente, como aquellas partidas por cobrar. El impuesto a los beneficios no está metido. Cuando tú presentas el EBITDA, una de las cosas que eliminamos del resultado para determinar el EBITDA es el impuesto a los beneficios. Entonces no está considerando este flujo de caja necesario para el impuesto a los beneficios y tampoco está considerando los flujos de caja generados por la deuda y el patrimonio, ni por la deuda en que incurrimos, ni por el patrimonio que estamos requiriendo o distribuyendo, ¿no? Las utilidades que estamos distribuyendo. Entonces, bueno, ese es el EBITDA. Volvemos aquí. Resalto, el EBITDA es el resultado obtenido por la entidad al considerar solamente partidas relacionadas con actividades de explotación
Ya hemos visto, se elimina todo lo que es ingreso y gasto financiero y demás, y también excluye las partidas de capital fijo, como la amortización, depreciación y deterioro. Y además hay que eliminar también las partidas que no son recurrentes. Pues continuamos y vamos a hablar un poco acerca de la utilidad del EBITDA. Vamos a nombrar tres para efectos de esta charla. La utilidad del EBITDA va mucho más allá de solamente de estos tres puntos que vamos a tocar, pero tenemos 40 minutos nada más para desarrollar la introducción a este tema, entonces vamos a nombrar solamente tres. Y la primera de ellas es el endeudamiento. El EBITDA ofrece un acercamiento al flujo de caja del que dispone la entidad para pagar la deuda financiera. De este modo, se puede estimar un plazo en el que razonablemente se puede amortizar esta deuda dividiendo el saldo de la deuda entre el EBITDA. Es decir, el EBITDA nos puede orientar acerca de cuántos ejercicios nosotros vamos a requerir para pagar la deuda que nosotros tenemos. Acerca de cuántos ejercicios se van a requerir considerando únicamente las actividades de explotación o las actividades principales de nuestra entidad, lo que en algún momento se llamó o se llama las actividades medulares de la empresa. Y fíjense, el Corte Inglés pierde ¿se acuerdan que en uno de los titulares hablábamos de que el Corte Inglés se iba a endeudar? Bueno, esta es la continuación de esta noticia. Pierde 510 millones en el primer trimestre, pero logra un EBITDA positivo en el segundo. Y esto da pie, aquí está abajo, una coletilla que dice: la empresa prepara una emisión de 600 millones con aval público. Lo segundo que vamos a tocar aquí es que el EBITDA nos permite la comparabilidad entre entidades del mismo sector o entre la misma entidad, pero entre los resultados que ha dado la misma entidad, pero en periodos anteriores. ¿Por qué hace posible esto? Bueno, porque a veces podemos notar que una empresa que se dedique, no sé, por ejemplo, a la manufactura o a los textiles, vamos a hablar de una empresa que se dedique a la moda, ¿no? Nos dice, bueno, esta empresa A tiene mejor resultado que esta empresa B. Y de antemano creemos que la empresa A es mejor que la empresa B porque ofreció mejores resultados. Pero cuando empezamos a indagar en sus estados financieros, nos damos cuenta que los niveles de la empresa que tuvo un resultado menor a la otra son mayores que los de la empresa A. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser esto posible? Bueno, simplemente, para aquellos que están por ahí, que ya vieron contabilidad 4 en la Universidad Central de Venezuela, acuérdense la depreciación. Muchas veces las empresas que modernizan sus equipos tienen un gasto de depreciación mucho más elevado. Bien, y las que no lo han modernizado desde hace algún tiempo tienen un gasto de depreciación muy bajo que incrementa o que favorece un mejor resultado que la que tiene los activos modernos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Fíjense, aquí tenemos una entidad A y una entidad B. La entidad A es una entidad antigua, tuvo ingresos por 100, esto es muy simplificado, esto es muy por encima. Tuvo gastos operativos de 50 y una amortización de 10. Entonces esto nos da un resultado de 40. Y la entidad que es moderna, pues tuvo un resultado de 30 teniendo los mismos 100 o las mismas 100 unidades monetarias de ingreso. Y aquí nos desbocamos y decimos, oye, la entidad A o a la entidad A le fue mejor que a la entidad B. Tuvo una mejor gestión, fue mucho más eficiente y por demás. Pero cuando nosotros analizamos a fondo esto y decimos, bueno, pero vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Nos podemos fijar en esta partida de amortización. Oye, la entidad que tiene unos números antiguos o que tiene un activo de propiedad, planta y equipo antiguo, tiene nada más 10 unidades monetarias de amortización, mientras que la que modernizó sus equipos tiene 30. ¿Y qué pasa en los gastos operativos? Bueno, que la entidad A, que es la antigua, tuvo mayores gastos operativos que la entidad B. Para conseguir un mismo nivel de ingresos, para conseguir los mismos 100 de ingresos, la entidad A, que tiene la propiedad, planta y equipo antigua, tuvo que incurrir en mayores gastos operativos que la entidad B. Tuvo que incurrir en 40, mientras que la entidad B, en 50, perdón, mientras que la entidad B incurrió solo en 40. Entonces, para ver el nivel de eficiencia, nosotros agarramos y decimos, bueno, vamos a sumarle la amortización. Y cuando le sumamos la amortización, nos conseguimos con que la entidad B nos ofrece un EBITDA mayor
que el de la entidad A. Entonces, fíjense cómo aquí nosotros podemos comparar a estas dos entidades o podemos comparar la eficiencia de estas dos entidades despojando al resultado del efecto que hace que se haya incurrido en nuevas inversiones de propiedades, plantas y equipos. Y esto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué sirve saber eso? Bueno, porque en la medida en que yo tengo menos gastos operativos para conseguir un ingreso X, yo podré disponer de ese exceso con el que ahora cuento para otras actividades. Y eso lo valoran mucho al momento de solicitar una deuda. Bien. Y finalmente, el EBITDA puede ser utilizado para valorar empresas a través del método de múltiplos. Cuando queremos saber cuánto o se va a dar una compra, una adquisición de una empresa, pues buscamos cuánto vale la empresa. Y eso no lo hacemos así oliendo, ¿no? Eso tiene un proceso científico que dice, bueno, esta empresa puede tener un científico social. Esta empresa puede tener un valor X, ¿no? Y la valoración por múltiplos es uno de los dos métodos de valoración conocidos. Uno es el descuento de flujo de caja. Traemos a valor presente los flujos de caja que ofrece la entidad, los flujos de caja futuros que ofrece la entidad. Y lo otro es, una vez que sabemos que se puede comparar, pues tomamos esa función comparativa del EBITDA para valorar a la entidad. Pero cuidado, si queremos hacerlo bien, así coloquialmente hablando, esa valoración por múltiplos no debería ir sola, sino debería ir acompañada también de una valoración por descuento de flujos de caja. ¿Okay? Y bueno, fíjense que aquí tenemos un ejemplo de esta función valorativa del EBITDA. El mercado de aire telefónica después de cotizar el múltiplo más bajo de su historia. La compañía cotiza una ratio de capitalización más deuda entre beneficio bruto de 4,2 veces, lo que supone el nivel más bajo de su historia, sin tener en cuenta el mínimo de 4 veces marcado en los mínimos de este ejercicio. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de la función valorativa del EBITDA. Bien, y seguimos. Vamos a hablar ahora del cálculo del EBITDA. El cálculo del EBITDA es mucho más complejo que simplemente lo que hicimos al principio de decir, bueno, el resultado, le sumamos los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. Y este es un punto que voy a abordar de manera introductoria, pero que quiero que sepan que será abordado en la segunda charla que les prometí. La segunda charla de estas 3 charlas que vamos a dar sobre el EBITDA hablará y profundizará acerca del cálculo del EBITDA. Así que vamos a abordarlo. No vamos a profundizar tanto en sus partidas, pero sepan que de este punto seguiremos hablando en adelante. Entonces, bueno, son 2 axiomas que se consideran para determinar el EBITDA de una entidad. Primero, solo se considerarán las partidas relacionadas con las actividades de explotación, siempre que no sean de capital fijo. Estamos yendo de acuerdo con el concepto del EBITDA. Y segundo, solo se considerarán las operaciones recurrentes. Seguimos esto todo enmarcado en el concepto que vimos al principio. Es decir, excluimos amortización, ingreso financiero, gasto financiero y aquellas operaciones que son inusuales. Entonces, bueno, esta es la estructura más común que encontramos sobre el EBITDA. Y es un cálculo indirecto, ¿saben? Generalmente se parte del resultado del ejercicio. ¿Por qué? Bueno, porque las partidas que componen el EBITDA o que hacen esa suma son mucho mayor, o en número son mucho mayor, en cantidad de operaciones o de partidas son mucho mayor que aquellas que hay que excluir para determinar. Entonces es mejor determinar el resultado del ejercicio y sumar o afectar o restar aquellas que deberían estar o cuyo efecto debe estar fuera, debemos excluir, ¿no? Entonces, bueno, partimos del resultado del ejercicio, sumamos o restamos los impuestos sobre beneficios y decimos sumamos o restamos porque, como sabemos, en situación de ganancia tenemos que pagar impuestos. Entonces, en ese caso, si pagamos impuestos y hay que excluir del resultado del ejercicio los impuestos, tenemos que sumar ese efecto. Y si perdemos los impuestos, no los tenemos que pagar.
Luego restamos los ingresos financieros, porque no son actividades relacionadas o estrechamente relacionadas con la explotación. Y sumamos los gastos financieros por la misma razón que restamos los ingresos financieros. Esto nos da el resultado de explotación. Y después a esto, tenemos que sumar los gastos de depreciación, amortización y deterioro, bien, porque son aquellas partidas no desembolsables que nos hacen llegar al resultado de explotación. Sumamos los ingresos de explotación no recurrentes o inusuales, porque conceptualmente el EBITDA debe estar libre de actividades que no sean recurrentes, y por esa misma razón sumamos los gastos de explotación no recurrentes. ¿Okay? Cuando hablamos de estos gastos de explotación no recurrentes o ingresos de explotación no recurrentes, hablamos, vamos a propiedades, planta de equipo, vamos a activos fijos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que en un ejercicio determinado obtuvimos una ganancia por la venta de un edificio. Bien, y eso forma parte del resultado del ejercicio. Aquí la gran pregunta es, ¿vender activos de propiedad, planta y equipo, enajenar, el proceso de enajenación es recurrente o es parte de nuestra actividad medular? Si la respuesta es no, entonces hay que excluirlo. Entonces de aquí estaríamos sacando esos ingresos de explotación no recurrentes. Y finalmente, el resultado bruto en explotación, o todo esto nos da el resultado bruto en explotación, que es lo que hoy conocemos como EBITDA. Ojalá todo fuera tan fácil, pero no es así. Como les dije, hay que ser mucho más, o hay que hacer este análisis o este cálculo de manera mucho más exhaustiva. Entonces, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, ha propuesto una nueva estructura, o ha propuesto una estructura, porque no es nueva. Y tiene 4 puntos a saber. La primera es partir, como en el caso anterior, del resultado del ejercicio. Después, afectar este resultado por algunos ajustes del resultado y por otros ajustes incluidos por la entidad. Y cuando sumamos los puntos 1, 2 y 3, obtenemos el EBITDA. Parece fácil, pero vamos a ver que no es tan fácil como parece. Entonces partimos del resultado del ejercicio y vamos al punto 2 con el ajuste de los resultados. Y aquí en estos ajustes miren todas las partidas que hay que considerar. Estas partidas hay que analizarlas bien, pero como les dije, no vamos a profundizar en ellas sino en la segunda charla con respecto a este tema. Pero vamos a conocerlas. Lo primero es sumar o restar el resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. Sumar o restar porque es un resultado. Luego, sumar o restar el impuesto sobre beneficios, como ya lo vimos en la estructura anterior. Restar los ingresos financieros, como también lo vimos en la estructura anterior, y sumar los gastos financieros. Pero fíjense, aquí empiezan a haber variaciones y nos conseguimos con la variación del valor razonable de los instrumentos financieros. Si la actividad de la entidad no ve este tipo de operaciones como operaciones recurrentes, hay que eliminar del resultado el efecto de estas operaciones para determinar el EBITDA. ¿Ok? Las diferencias en cambio, cuando hay partidas de moneda extranjera, hace unos días el profesor Nelson Goodrich dio una charla acerca de las partidas en moneda extranjera, de operaciones en moneda extranjera. Esa charla está en el canal de Transbordo Virtual que está en YouTube. Esas diferencias en cambio también hay que eliminar el efecto para determinar el EBITDA. Luego tenemos el deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizados. El deterioro, recuerden, ahora hay las pérdidas por deterioro del valor de los activos. Esa es una partida que hay que eliminar para obtener el EBITDA, y el resultado por enajenaciones de inmovilizados. El inmovilizado es activo de propiedad, planta y equipo, o los mismos activos intangibles. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. Deterioro porque los instrumentos financieros, de acuerdo al MIF 9, también se deterioran, y el resultado porque los instrumentos financieros o los activos financieros también pueden venderse. Otros ingresos y gastos de carácter financiero. Amortización o depreciación del inmovilizado, del activo fijo. Imputación de subvenciones al inmovilizado no financiero y otros resultados se sumará o restará de acuerdo a
los resultados, y la diferencia negativa en combinaciones de negocios, que también se va a sumar. Una vez que tenemos estos ajustes, todo esto lo sumamos. Imagínense que esto es un Excel, aquí tenemos la columna A y aquí la columna B, donde vamos colocando positivo o negativo el efecto que hacen estas operaciones en el resultado. Pues nos vamos al tercer punto y decimos otros ajustes incluidos por la entidad. Ingresos se restan, que estos son otros ingresos no recurrentes, y gastos se suman, que estos son otros gastos no recurrentes. Una vez que tenemos el resultado del ejercicio, el ajuste del resultado o los ajustes al resultado y otros ajustes incluidos por la entidad, hacemos una suma de los puntos 1, 2 y 3 para determinar el EBITDA. Y aquí hay un llamado de atención. Atención, es una suma algebraica. ¿Por qué o qué quiere decir esto? ¿Por qué este llamado de atención? Porque esta suma puede ser, o este efecto de estas dos partidas en el resultado puede ser positivo o negativo. Y esto puede que dé negativo y esto puede que dé negativo, pero al final hay que sumar todas estas partidas para saber cuál es el EBITDA. Si esta partida es negativa, su efecto en la suma será negativo. Y si esa partida es positiva, pues su efecto en la suma será positivo. ¿Bien? Entonces, este es el cálculo del EBITDA. Como habrán visto, es mucho más complejo, es mucho más, o hay que ser mucho más exhaustivo que simplemente sumar las partidas del nombre del indicador al resultado del ejercicio. Hay que hacer un análisis mucho mayor, especialmente en este punto 2, especialmente en este resultado del ejercicio. ¿Por qué? Porque esto variará según la naturaleza de las actividades de la entidad. Es decir, cuando hablamos de variación del valor razonable de los instrumentos financieros, si yo soy una empresa inmobiliaria, probablemente yo tengo que excluir el efecto de estas operaciones de mi resultado para obtener el EBITDA. Pero si yo soy una compañía del sector financiero que se dedica a esto y cuyos ingresos recurrentes y cuya actividad principal se trata de negociar este tipo de activos, pues yo no puedo excluir el punto E de mi EBITDA, ¿ok? Porque esto es un ingreso de mi actividad operativa, de mis actividades de explotación. Entonces, todo esto que está aquí no está escrito en piedra, sino que tiene que ser evaluado. Hay que evaluar su inclusión en el cálculo de la EBITDA según a la luz de la actividad de la empresa y también del marco legal del entorno en el que ella opera. Bien, más adelante, en la próxima charla, vamos a profundizar sobre esto. Bien, y seguimos. Vamos a continuar, porque el EBITDA ahora, con todo esto que ha ocurrido, tiene algunas variaciones. Existen algunas variaciones que están por ahí sonando mucho. Y vamos a nombrar solamente dos. La primera es el EBITDA. Fíjense que no es EBITDA y termina en la A, sino que tiene una R. Es decir, a Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization. Ahora también le incluimos los costos de reestructuración o los costos de alquileres. Y este EBITDA era muy utilizado, y digo era en pasado, muy utilizado para ver o para evaluar a una empresa que tuviera muchos arrendamientos operativos. Bien, ¿por qué? Porque, bueno, una empresa que tuviera arrendamientos operativos tenía un EBITDA menor que una empresa que tuviera arrendamiento financiero. Porque el gasto por arrendamiento se supone o se considera dentro de lo que es capital fijo, entonces se excluía. Ahora ya esto no es tan así. Con la entrada en vigencia de la NIF 16, ya hay que reconocer el activo por derecho de uso y ya esto de gastos por arrendamiento y demás, ya ustedes saben que ha cambiado recientemente. Entonces ya esta variación o esta mutación del EBITDA no es tan relevante como lo era antes. Pero no por ello deja de serlo. O sea, es un punto que uno puede evaluar, pero sepan que como todo en las ciencias sociales, está sujeto a modificación. Y lo segundo es esto que tenemos ahora de moda,
el EBITDA, que a todo eso que le restamos al resultado o por lo cual afectamos el resultado, ahora también le vamos a, o lo vamos a afectar por el coronavirus. Y esto ha levantado posiciones a favor y en contra. Yo no me voy a mojar con ninguna de las dos visiones, pero quiero que sepan que existe. Y esto no es más que decir, bueno, tengo mi EBITDA, el EBITDA de 2020, donde sabemos que ha sido un año completamente inusual, completamente distinto y anormal, por decirlo de una manera mucho más drástica, y tomar el resultado de decir, oye, yo este año obtuve este EBITDA, pero yo estimo que si el coronavirus no hubiera ocurrido, no se hubiera desatado esta crisis, mi resultado, por una serie de razones, habría sido este. Entonces, quienes no están de acuerdo con que se utilice están acusando de que lo que pretenden es inflar el EBITDA. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las utilidades que teníamos al principio de esta charla era ver al EBITDA como un indicador para evaluar el endeudamiento de una entidad. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Decirle a las instituciones financieras, oye, a pesar de que mi EBITDA este año es X y que ese X es un número Y% menor al del año pasado, yo sigo teniendo la posibilidad de honrar la deuda en la que voy a incurrir. ¿Por qué? Porque ya el año pasado se estima que no vamos a tener el coronavirus. Se estima y bueno, cada vez se debilita más esa estimación. Pero eso es lo que se busca con el EBITDA. Entonces, quienes están a favor dicen, oye, es que 2020 ha sido un año atípico. Y es verdad, tiene lógica que se eliminen los efectos estimados del coronavirus. Pero quienes están en contra de ese indicador, lo que dicen es, oye, tú estás queriendo presentar un resultado inflado este año y eso te puede llevar a una crisis de liquidez y solvencia en ejercicio futuro. Entonces, mucho cuidado. Y pues seguimos y ya habiendo abordado algunas nociones, porque lo que hemos visto hasta ahora no son más que nociones, vamos a hacer un llamado a la atención. Ya hemos visto las utilidades, las virtudes y algunas reservas con relación al uso del EBITDA, pero ahora vamos a formalmente a ver un llamado de atención y voy a extraer algunos puntos que la firma Moody's publicó en el 2000 en un documento llamado 10 fallas críticas sobre el uso del EBITDA para determinar el flujo de caja. A ver. Necesito que por favor me indiquen en el chat si están viendo todas las láminas que he presentado, porque me ha llegado un comentario que una de las láminas no se vio. ¿Se está viendo la proyección de las láminas? Por favor, indíquenmelo a través del chat. Por acá las estoy viendo bien, profesor. Bien. ¿Vieron la de algunas variaciones? Sí, ¿Vieron la de la agenda? Ok, perfecto. Correcto. Bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Un llamado de atención. Entonces, bueno, Moody's publicó un documento llamado 10 fallas críticas del EBITDA como para determinar la liquidez, para evaluar el flujo de caja, ¿no? Entonces, vamos con la primera. El EBITDA puede ser una engañosa medida de liquidez. Es decir, el EBITDA no siempre nos ofrece la liquidez propiamente dicha. Bien, entonces, ¿por qué? Porque algunos acusan al EBITDA de ser insuficientes para evaluar el flujo de caja para el pago de deudas. ¿Por qué? Porque no considera, por ejemplo, el dinero que hay que destinar a mantenimiento y reparación de propiedades, plantas de equipo. No considera, por ejemplo, el dinero que hay que destinar al pago de impuestos
no considera algunas partidas que hay que, o desembolsos en lo que hay que incurrir para pagar la deuda en la que se ha incurrido o en la que se estima se va a incurrir. Lo siguiente es que el EBITDA no ofrece información sobre la calidad de los beneficios. Ok, cuando vamos aquí, es porque dice Moody en este documento del año 2000, hay de esos 10, porque ellos hablan de 10 fallos, el Moody habla de 10 fallos críticos, hay como dos que por los cambios en las normas internacionales de contabilidad que ha habido desde el año 2000 hasta el presente, pues hay dos de ellos que ya no son tal como lo maneja Moody. Pero sin embargo, como les dije al principio, este documento tiene o está muy interesante y muchos de esos aspectos, muchos de esos llamados de atención que hace Moody tienen vigencia hoy. Entonces el EBITDA no ofrece información sobre la calidad de los beneficios y aquí Moody dice que es que omite los gastos de amortización y depreciación que no representan la distribución del costo del activo en los bienes producidos o en los servicios prestados. Esto que hablaba ahora de que al tú eliminar la depreciación y la amortización, tú no estás considerando que mucho de, o esa medida no solamente es para distribuir el costo, sino también para tener una idea de en qué desembolso hay que incurrir para mantener a los activos funcionando de manera óptima. El EBITDA no lo considera. Luego dice, el EBITDA ignora las diferencias en la calidad del flujo de caja que resulta de las distintas políticas contables de la entidad. No todos los ingresos son efectivos. ¿A qué me refiero con esto? Esto es algo que a veces a nosotros como contadores nos cuesta mucho explicarle a aquellos que no ejercen una profesión relacionada con la nuestra. No todos los ingresos significan ingresos en la caja o en la cuenta bancaria de la entidad. Muchos de estos ingresos se realizan y se llevan a partidas por cobrar, por ejemplo. Entonces, al tú decir, es que el EBITDA me dice que los ingresos fueron 100 y que por lo tanto, si eliminamos esto y esto, nos da un EBITDA de 20, es posible que esos 20 o en su totalidad o gran parte de esos 20 no estén disponibles en efectivo porque son ingresos que se han reconocido contra partidas por cobrar. Luego nos dice que el EBITDA puede no representar fielmente la realidad de la entidad. Es posible que el EBITDA, por las políticas contables de la entidad, una de las críticas que se le hace al EBITDA es que está influenciado o su cálculo o determinación están influenciadas por las políticas de la entidad, por las políticas de reconocimiento de ingresos, por las políticas de amortización y depreciación y demás. Entonces, uno de los llamados que hace de atención que hace Moody's en este documento es que eso hay que analizarlo con mucha profundidad para ver si el EBITDA es un indicador válido y confiable para analizar la situación financiera de la entidad. Y finalmente, para esta presentación, el quinto punto que rescato de este informe, que es que el EBITDA no está bien adecuado para el análisis de algunas industrias porque ignora sus atributos únicos y no realiza distinción entre países o entre entornos. Esto, año 2000, fíjense que nosotros en el cálculo primero vimos una estructura estándar, una estructura reducida, que después la ECA hace una propuesta mucho más, mucho mayor, ¿no? Entonces, lo que busca este tipo de organizaciones como AICA, con este tipo de publicaciones, es dar respuesta justamente a esto. O sea, el EBITDA no está bien adecuado para el análisis de algunas industrias. Si nos ponemos inflexibles y decimos y nos ceñimos a la estructura estándar, pues probablemente eso sea verdad. Pero si hacemos un análisis mucho más profundo, pues podemos mitigar un poco el riesgo de incurrir en esta falla. Y bueno, después pongo distinción entre países porque también, como les dije, viene dado también por las condiciones del entorno donde opera la entidad. ¿Okay? Estas son 5 fallas de 10 que publica Moody. Y aquí les doy el segundo spoiler de la tarde, y es que la tercera charla va justamente sobre esto. Justamente sobre las reservas que hay que tener al analizar el EBITDA como un indicador financiero en un análisis
de la entidad. Entonces, esta charla introductoria será completada por una segunda charla acerca del cálculo y determinación del EBITDA y una tercera charla acerca de aquellos llamados de atención que debemos tener presentes cuando evaluamos al EBITDA como un indicador financiero. Y para cerrar, porque ya estamos en tiempo, algunas reflexiones. La primera reflexión: el EBITDA es un indicador que representa el resultado en operaciones de la entidad y ofrece indicios de la capacidad que ésta tiene de realizar el pago de la deuda asumida y de su capacidad de endeudamiento. Y fíjense que enfatizo en la frase ofrece indicios de la capacidad que ésta tiene. ¿Por qué? Porque no nos dice abiertamente o indiscutiblemente que esta es la capacidad que tiene la entidad para realizar el pago de la deuda asumida y de la capacidad de endeudamiento de esta. No, hay que analizar no solo el EBITDA, sino también otros indicadores. Lo segundo es que al eliminar el resultado del ejercicio o al eliminar del resultado del ejercicio el efecto de los intereses, depreciación, amortización, facilita la comparabilidad de la entidad con otras con actividades de naturaleza similar y con ella misma en otros ejercicios. Al eliminar todas estas partidas no recurrentes de capital fijo y ajenas a las actividades de explotación, nosotros podemos evaluar o comparar la entidad que estamos estudiando con o analizando con una entidad distinta pero del mismo sector. Y no solamente con eso, sino que además podemos evaluar cómo se ha comportado nuestra entidad en el tiempo, ejercicio tras ejercicio, porque así como nosotros no somos los mismos año tras año, pues las entidades no son las mismas en 1990, en 2000, en 2010 y en 2020. Luego, la construcción de la EBITDA no es única y dependerá de las actividades de la empresa, de sus políticas contables, agrego, e incluso de su entorno. Este es mucho más que una simple operación aritmética. Ya hemos visto que esa construcción depende no solamente de una simple suma o resta de partidas, sino también hay que evaluar si la partida debe estar incluida o excluida en la determinación del EBITDA. Después tenemos que se han propuesto algunas modificaciones con el objetivo de enriquecer su análisis, pero cuidado, porque estas podrían generar una distorsión del resultado. EBITDA, que ya con la modificación de arrendamiento, pues hay que evaluarlo de otra manera, y el EBITDA, que es lo que se está proponiendo para evaluar la eficiencia o la gestión de este año 2020. Y finalmente, debemos estar conscientes de las limitaciones de este indicador. Aquí les ofrezco disculpas porque esta no se acentúa y es este indicador. La solución: profundizar en su análisis, hacer un análisis exhaustivo de esas partidas que deben estar incluidas o no en la determinación de la EBITDA. Y cierro esta actividad con esta frase de Alfred Marshall, que yo creo que es muy pertinente cuando hablamos del EBITDA. Toda frase breve acerca de la economía es intrínsecamente falsa. Si hablamos del EBITDA y decimos que esa empresa se puede endeudar porque tiene una EBITDA de tanto, pues hay que profundizar un poco más porque es posible que eso no sea así como se está planteando. Y con esto le doy las gracias y les recuerdo una vez más que el famoso EBITDA, consideraciones para su cálculo, análisis y presentación, es una historia que continuará en el mes de noviembre con 2 charlas complementarias para profundizar en su cálculo y en los llamados de atención que hay con respecto a su uso como indicador para el análisis financiero de una empresa. Muchas gracias por su atención y bueno, dejo a la profesora Loyola con el micrófono abierto para atender sus dudas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta excelente introducción, digamos, que nos sirve de plataforma para esta próxima historia que continuará sobre el EBITDA, ¿no? Eso está excelente. Bueno, por acá estoy atenta a algunos comentarios. Si alguien quiere dejar sus comentarios por acá.
Eh, quizás muchos no tengo alguna pregunta en específico por aquí. No sé si algunos quieren participar vía micrófono o indicar algo. Hombre, me preocupa porque Me, entonces no me ha explicado bien, como que sí, sí, no veo no ha quedado ninguna, claro pero el tema. no, puede ser que también la gente estaba tan concentrada en su presentación, profe, que ahora están pensando en lo que, de todos modos voy a ir, por acá les voy a ir Yo dejando tengo el una link. preguntita. Ajá, cuéntame. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bueno, excelente presentación, de verdad que bien conciso y amplio a la vez, toda la nomenclatura bien aclarada, todo. Me quedó digamos, una intriga de estas dos variaciones nuevas del EBITDA. ¿Ya hay algún criterio si van a ser consideradas o la empresa tomará una política y la considera y otras no? No, ¿Cómo? no, no, no. Bueno, el EBITDA era este, Sobre el todo el de EBITDA, COVID. el de los Exacto. alquileres, era algo que se utilizaba por costumbre para evaluar eh, las actividades operativas de la entidad, ¿no? Como les dije, ya con la entrada en vigencia de la NIF 16, la NIF de arrendamientos, pues el análisis de esta variación cambia un poco. El EBITDA, por el contrario, es completamente novedoso y, como les dije, tiene seguidores y detractores. Oficialmente o formalmente, pues las autoridades que emiten las normas internacionales de contabilidad no se han pronunciado. Quedará de parte de la entidad a lo mejor como consumo interno, o quizás quedará de parte de aquellas entidades que ofrecen deuda, pues como consumo interno también para evaluar. Pero yo dudo que el EBITDA, el EBITDA afectado por coronavirus, prospere. Sin embargo, bueno, a lo mejor en esta nueva normalidad se empieza a cobrar fuerza la evaluación de este indicador. Pero yo personalmente pienso que hay que verlo con mucho cuidado, porque es posible que tú estés inflando un indicador y que después no tengas cómo responder, porque la crisis del coronavirus, aun cuando se consiga una vacuna o algo similar, pues se acentuó tanto que quizás no sea suficiente el 2021 para llegar a los niveles previos o que tenían las empresas previo al coronavirus. Ok, gracias. Okay. Por acá, bueno, María Pérez le comenta excelente tema, excelente presentación. Kelly Martínez pregunta por acá, ¿cómo puede la banca interpretar este indicador a efectos de analizar un préstamo? Depende de sus políticas. Depende de sus políticas. Por ejemplo, aquí se dice que tú puedes ofrecer, o el máximo que puedes dar de deuda es hasta 5 veces el EBITDA. O sea, se utiliza el EBITDA como un múltiplo. Entonces tú dices, bueno, tu EBITDA te permite cubrir la deuda a 5 años, haciendo por supuesto todos los análisis pertinentes. Sí, entonces se puede seguir adelante con el proceso de evaluación del préstamo. Es decir, yo lo veo más como una medida o como un límite que te indica hasta dónde puede la entidad endeudarse. Okay. Bueno, aprovecho, profesor. ¿Estas políticas generalmente se dictan en función a la actividad económica de las empresas o Las cada banco puede tener una política diferente? Bueno, cada banco es una entidad. Claro, hay regulaciones, hay leyes que hacen que se estandarice un poco el análisis o la evaluación de estas operaciones, ¿no? Hay un marco, primero que nada, que es común para todas las entidades. Pero luego de eso dependerá de las políticas sobre crediticias de los bancos. Ok. Por acá José Calderón dice, buenas tardes. Me dio la impresión que los cálculos son con los valores históricos y no con los ajustados por la NIC 29. ¿Será así? ¿Qué peso tendrá en el otorgamiento de préstamos hechos por los bancos? Bueno, eso depende, José. Primero, porque si tú estás en una economía que no es hiperinflacionaria, no tienes problemas
en trabajar con valores históricos. Lo que pasa es que nosotros estamos con el chip de nuestro país, que es un entorno con una inflación tan alta que bueno, que siempre nos hace pensar en el ajuste por inflación. Pero luego de eso, te voy a decir algo. Yo creo que, por ejemplo, en un entorno hiperinflacionario como el nuestro, es difícil o veo yo muy difícil que en el análisis del otorgamiento de un préstamo una entidad se deje guiar solamente por el EBITDA. Ahí van muchos factores y no todos son financieros. Bien, es una economía bastante distorsionada, pero bueno, en todo caso, si las entidades ajustan según la NIC 29, por supuesto que el EBITDA va a cambiar. Por supuesto que el EBITDA va a cambiar y su análisis será distinto al análisis del EBITDA a valores históricos. Entonces ahí decidirá la entidad qué uso le da. Pero con respecto a la pregunta con que cierras, ¿qué peso tendrá en el otorgamiento de los préstamos hechos por los bancos? Bueno, eso debe decirlo el banco, debe decirlo la institución de acuerdo a su política crediticia. Bueno, por acá Kelly Martínez le da las gracias y por acá Carlos Velázquez, muy buena presentación. Un saludo, profesor. ¿Sería representativo el cálculo del EBITDA a una fecha de corte? Bueno, sí, ¿por qué no? Tú puedes determinar, tú puedes hacer cierre. De hecho, hay compañías que cierran trimestrales, semestrales, o sea, para mostrar un corte. Entonces, sí, de hecho, tú ves en la prensa, si ustedes ponen en Google EBITDA y ponen la sección de noticias, van a ver que el EBITDA se analiza por trimestre, por cuatrimestre y por semestre. No tiene que ser únicamente anual. Ok. Por acá Kelly Martínez nos dice, los préstamos analizados por la banca son a valores históricos. La información constante se usa de manera complementaria. En Venezuela. En Venezuela, claro. Es que es lo que digo. De hecho, yo hace algunos años, un amigo me consultó porque, imagínense, tenían una compañía constituida, creo que en 1930, que nunca habían hecho nada con el capital de la compañía y estaba casi que estaba prácticamente en cero, porque después de 2 reconversiones monetarias y andaban locos porque los bancos no les otorgaban financiamiento porque su patrimonio era cero. Entonces, pues, oye, es que ni siquiera reconocen las revaluaciones, si mal no recuerdo, y otro tipo de partidas. Pero lo que sí te digo es que más allá de eso, aunque eso es como uno de los requisitos para seguir adelante con la evaluación del préstamo, sí es cierto que el análisis de partidas a moneda constante puede darte indicios de si aprobar o no aprobar el crédito. Okay. Sí, Kelly le comenta acá que sí es correcto en Venezuela. José Calderón le da las gracias. Tenemos por acá la manito alzada del profesor Nelson, creo que es. Profe, Caraca, si puede... ¿nos escucha, profesor Nelson? Creo que es él. A ver, ábranle el micrófono. Sí, sí, ya tiene el micrófono. Vuelve profe, a reactivar su audio. Ok, ahora sí. ¿Me oyen? Sí, sí, claro. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, mira, vamos a comenzar felicitando a Gustavo. Muy buena presentación, aunque es muy complejo el tema, sin embargo, el lenguaje utilizado y las láminas permite a alguien que no haya profundizado mucho en el tema, ubicarse perfectamente. Y queda pendiente eso, coming soon, esto continuará. Ahora, en cuanto a dos anotaciones que tengo aquí. Una, que no la tenía, pero la voy a utilizar a raíz de la intervención cuando hablaron del ajuste por inflación. ¿Estamos claros? Hay que diferenciar la inflación venezolana de cualquier otra inflación. A veces quedarnos exclusivamente en la realidad venezolana no ayuda
a entender otra realidad. De ahí eso que a veces indicamos en clase, pensar globalmente para actuar localmente. Quizás la inflación que se maneja en Venezuela es de tal magnitud que eso distorsiona cualquier análisis o información que se haga, y eso fue parte del anterior transbordo virtual, cuando hablábamos entonces de la necesidad de presentar la información en una moneda distinta al bolívar, porque la información en bolívares realmente no dice mayor cosa, ¿no? Y de allí entonces que es probable que cuando se llegue a moneda dura, entonces ya la información recupere mejor veracidad y sea de mayor utilidad que la información ajustada por inflación en bolívares. Pero si es en bolívares, tiene que estar ajustada por inflación, ¿eh? Claro, bien ajustada por inflación aplicando la NI 29. Pero también hay otras realidades inflacionarias que si ignoran esa inflación van a distorsionar. Una inflación como la Argentina, que está alrededor de supera el 50%, la de México, la de Brasil, por hablar de este lado del mundo, ¿no? Hay muchos otros países, hay realidades inflacionarias, ninguna como la nuestra, pero hay cualquiera, y es una de las cosas que se va a discutir en el seno del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, qué inflación en definitiva es la que debe reconocerse, ¿verdad? Sí, ya se habla de que pudiera existir una inflación baja, moderada o hiperinflación, porque la norma actual lo limita a hiperinflación. Muy bien, vean lo interesante que es esta discusión de la inflación. Ahora, también, que es lo que sí quería intervenir, después de las felicitaciones a Gustavo, era sobre el EBITDA, la contabilidad y los principios de contabilidad. ¿Verdad? Que de ahí lo interesante que puede seguir, que va a ser, no que puede ser, que seguramente va a ser la segunda parte, porque obliga el cálculo, el manejo, el análisis de Big Data a profundizar sobre la contabilidad, las cuentas que se derivan de ella, de dónde vienen esos cálculos, de ese abanico de cuentas que aparece, por ejemplo, en el modelo muy detallado de AECA que comentó Gustavo. Así que felicitaciones, Gustavo, y sigue adelante. Estamos a la expectativa con ese segundo capítulo. Gracias. Están invitados. Gracias, profesor Goodrich. Siempre con comentarios que enriquecen la discusión. Sí, completamente de acuerdo con usted con respecto a lo del ajuste por inflación, porque nosotros tenemos la idea de que ajustamos por inflación nada más porque se nos exige por nuestra realidad, pero lo cierto es que el ajuste por inflación también es una herramienta para el análisis de las cifras contenidas en los estados financieros. Entonces yo creo que una vez lo conversamos, incluso cualquier análisis que se realice sin considerar la inflación es un análisis que podría llevar a un escenario no deseado. Entonces, sí es cierto que a veces podemos analizar con cifras históricas, pero lo ideal siempre es considerar la moneda constante. Así es, profe. Buenísimo por acá. José Calderón te da las gracias, al profesor Goodrich le da las gracias, Daniela te da las gracias. Importante por acá, profesor, ¿nos puede refrescar qué fechas que tenemos para la próxima? Para la próxima que continúa de Big Data. Vamos a ver, el profesor Carranza es ya yo lo tengo por aquí, para que tengan una idea de cuándo nos volvemos a ver para hablar del Big Data. Primero que nada, bueno, como yo también formo parte del Big Data, ahora del equipo de transbordo virtual, pues recuerden que tenemos actividades lunes y viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Pero nos volveremos a encontrar para terminar esta charla sobre el Big Data los días 20 de noviembre y 23 de noviembre. El 20 para profundizar un poco en el cálculo de Big Data y el 23 para abordar estos llamados de atención o estas reservas que hay con respecto a su utilización en el análisis de la salud financiera de una entidad. Ok. Bueno, también tenemos varios asistentes vía YouTube. No sé si
El profesor Carranza me confirma por allí si hay alguna pregunta. Por YouTube que tenemos varios asistentes. Por acá el usuario identificado como Suárez comenta: profesor Gustavo, felicitaciones por tan excelente presentación con un tema de gran utilidad y pertinencia. Bueno, eso es muy buena noticia. Gracias. Buena noticia que les sea de utilidad. Sí, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. No, profe, no hubo preguntas por el área de YouTube. Ok, entonces bueno, también para que sepan que podemos ya ir considerando que vamos a estar con el YouTube, además que esta presentación va a quedar grabada y se va a cargar en nuestro canal para aquellos que quieran volverla a escuchar o correrla con sus colegas o personas interesadas en el tema. Bueno, profesor, creo que por ahora si nos quiere dar algunas palabras de cierre, algunos comentarios, algunas consideraciones. Agradecer su asistencia y hacer mía y compartir con ustedes la frase de Alfred Marshall: cualquier frase breve sobre economía, finanzas, contabilidad, herencia, dirección o sobre este tipo de temas es intrínsecamente falsa. Siempre hay que profundizar un poco más. Y como hemos visto, estos nombres que le damos a los indicadores, que son acrónimos, no son exhaustivos. Entonces muchas veces se simplifica un tema y esa simplificación puede conducirnos a una percepción de la realidad económica de la entidad errada. Ok. Bueno, entonces sin más preámbulos le estamos dejando por aquí el link de la encuesta, que por allí también nos pueden comentar las preguntas que deseen o los nuevos temas que deseen incorporar en nuestras actividades de transbordo virtual. Y bueno, no queda más que darles muchísimas gracias por la atención de esta tarde y invitarles para que nos acompañen este próximo viernes, como lunes y viernes a las 3 de la tarde, en transbordo virtual. Bueno, si no hay más preguntas por acá, lo que hay es las gracias que Gracias por su asistencia. Gracias por la asistencia y bueno, alegres de que le haya sido de utilidad el tema del día de hoy. Muy bien.